Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando recibí un mensaje de mi novia que me puso los pelos de punta. Decía algo así: acabo de asomarme por la mirilla y hay alguien muy sospechoso en el pasillo. Parece nervioso. Lleva algo en la mano y me dio la impresión de que podría ser peligroso. Creo que me vio y ahora parece que intenta abrir la puerta. Estoy asustada. Al leer aquello, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Ni siquiera lo pensé 2 veces y le contesté de inmediato. Pase lo que pase, no abras la puerta. Voy para allá. Salí de casa lo más rápido que pude, agitado por su seguridad. Mientras iba de camino, ella me envió 3 mensajes consecutivos. 1. Oye, ¿de verdad vienes? 2. Era broma. ¿No te lo tomes tan en serio? 3. Ja, ja, ja. No hay nadie peligroso. Solo quería asustarte. En ese momento, sentí que el corazón se me detenía. Ya estaba en un taxi, con los nervios desatados, cuando vi sus textos. Le respondí intentando calmarme. Casi me provocas un infarto. Tenías que haber avisado antes de que era una broma. Ella contestó con un aire despreocupado. ¿Cómo iba a imaginar que lo creerías? Solo estaba jugando, no te enfades. Suspiré, aliviado porque supuestamente no sucedía nada grave. Aún así, le pedí un favor. Está bien, pero por favor, no vuelvas a bromear así. Me asustaste, sobre todo a esas horas. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Breve, pero con ese ja, ja, que no paraba de usar. Vale, no lo haré. Ja, ja, ja. Aún con todo, mi ansiedad no desaparecía. Para asegurarme de que todo estuviera bien, decidí hacerle una videollamada. Para mi sorpresa, colgó casi al instante. Le mandé otro mensaje. ¿Por qué no contestaste? Ella respondió enseguida. Estoy agotada. Me iré a dormir. Ese ja, ja, continuo y su forma de escribir tan despreocupada comenzaron a parecerme extraños. Normalmente, mi novia no se expresaba así. Una idea inquietante cruzó mi mente. ¿Y si no es ella quien está usando su teléfono? Intenté llamarla de nuevo, pero no obtuve respuesta. Mi intranquilidad crecía. Volví a marcar, esta vez solo con voz. Finalmente contestó, aunque sonaba distante. Te dije que quiero descansar. Estoy rendida. Intenté preguntar por qué colgó en la videollamada. Pero repitió casi de forma automática. Estoy muy cansada y colgó de golpe. El taxista notó mi agitación y me preguntó con preocupación si me sentía bien. Lo miré por el retrovisor. Tenía la cara pálida. Las manos me temblaban y mi instinto gritaba que algo no encajaba. Le pedí al conductor que fuera más rápido. Mientras avanzábamos a trompicones por el tráfico, le envié otro mensaje a mi novia, rogándole que hablara conmigo. Me respondió con una nota de voz monótona, sin apenas emoción, repitiendo que todo estaba bien y que me había gastado una broma, nada más. Sin embargo, yo ya había alertado a la policía. Ahora todo parecía una confusión. Por un lado, ella insistía en que no pasaba nada. Por otro, su forma de hablar no me convencía en absoluto. Intenté llamarla de nuevo, pero rechazaba la videollamada. Por texto, me pidió que no fuera a su apartamento y que la dejara descansar. Incluso mencionó que tenía compañía, una compañera de trabajo. Como si fuera poco, recibí otro mensaje suyo. ¿Llamaste a la policía? El administrador del edificio acaba de avisarme que han venido a tocar a mi puerta. Según me decía, tuvo que disculparse con el administrador y el guardia de seguridad, explicándoles que todo era una falsa alarma. Me insistió en que cancelara la denuncia para no meterme en problemas por un reporte engañoso. Pero mi inquietud no cesaba. Cada respuesta suya parecía dictada, como si alguien más estuviera tras ese teléfono. El taxista me miró otra vez. ¿Quieres que te deje aquí? El atasco va para largo. Estábamos atrapados en un puente, rodeados de coches. No podía hacer nada. De pronto, entró una videollamada de mi novia. Sentí un nudo en la garganta. Acepté con manos temblorosas. La imagen tardó unos segundos en aparecer. La cámara enfocaba el techo y su voz sonaba cansada. Te dije que estoy exhausta. Le pedí que apuntara la cámara hacia ella. Tardó un poco y finalmente apareció con una mascarilla facial y gesto de fastidio. Alcancé a ver a otra chica en pijama al fondo, frente a un tocador,
como si compartieran habitación. Mi novia, algo molesta, repitió que no hacía falta que yo fuera, que todo estaba bien y que la broma se había salido de control. Luego colgó la llamada y me envió una foto donde aparecía el administrador del edificio, con una sonrisa incómoda. Parecía confirmar que todo estaba aclarado. Aún así, la tensión en mi pecho no disminuía. El taxista me dijo que, al menos, ella se veía a salvo, pero yo no lograba quedarme tranquilo. Otro mensaje más. Cancela lo de la policía, en serio. Me están volviendo a llamar para confirmar el reporte. Le contesté que llegaría en breve y que quería asegurarme de todo cara a cara. Si no había problema, se aclararía rápido. Su siguiente respuesta me heló la sangre. Ni se te ocurra subir. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Era Jackie, la hermana menor de mi novia, preguntándome. ¿Ya llegaste? Sorprendido, pregunté si ella también estaba allí. Me explicó que mi novia le había escrito para decirle que había alguien amenazante en la puerta. Así que Jackie acudió de inmediato. Fue entonces cuando mi cerebro hizo clic. ¿A ella también le dijo lo mismo? Jackie respondió que sí, que pensó que yo ya estaba en el apartamento. Le conté que estaba atrapado en el tráfico y que mi novia me aseguró que todo fue una broma. Jackie, sin titubear, me confesó. Ella está en peligro. Tenemos una frase en clave para emergencias y me la envió hace unos minutos. Sentí un escalofrío. Se trataba de un código que solo usaban en casos extremos. Si lo habían usado, significaba que la amenaza era real. ¿Quién demonios me estaba enviando mensajes y videollamadas haciéndose pasar por ella? Miré el tráfico detenido, la lluvia fina que empapaba todo, y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Le pregunté a Jackie hace cuánto recibió ese mensaje y me dijo. Hace unos 10 minutos, creí que estabas con ella. Apenas procesé esa información cuando bajé del taxi, empujando la puerta y saltando a la calle, esquivando los coches atascados. Mis pasos eran rápidos, tropezados, y la lluvia me calaba hasta los huesos. El celular vibraba en mi mano y Jackie me escribía con más preocupación. ¿Algo nuevo? Ella sigue conectada, pero no responde. Tomé un atajo por unas escaleras de concreto y corrí sin detenerme, sintiendo que cada sombra podía ser una amenaza. Cuando por fin llegué al edificio, jadeando y empapado, me dirigí directo al apartamento de mi novia. La luz del vestíbulo brillaba con intensidad y el portero me miró con expresión extraña. Le pregunté si había visto algo raro. Solo me dijo que ella había pedido no dejar subir a nadie más, que al parecer tenía visita y no deseaba interrupciones. Subí por las escaleras hasta el 7º piso. El pasillo estaba en silencio, y lo peor, la puerta del 701 estaba entornada. Mi corazón latía a 1000 por hora. Empujé la puerta con cautela. Hola. Soy yo. Adentro todo parecía normal, iluminado por una lámpara de pie que arrojaba un suave tono dorado sobre la sala, el sofá en orden, la televisión apagada, el aroma a vainilla de siempre. Sobre la mesita de café, el celular de mi novia seguía enchufado al cargador, aún abierto y tibio en su taza favorita. Su mochila, abierta en el suelo, parecía intacta, sin señales de forcejeo. Entré al dormitorio y estaba vacío. Revisé el baño, el armario, nada. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Me encanta el azul, pero hoy prefiero el rojo. Sentí un frío repentino recorrerme. Esa frase ya la había recibido antes desde otro número, y nunca supe su significado. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? La puerta permanecía medio abierta, y yo continuaba allí, sin saber si salir corriendo o quedarme. Intenté llamar a mi novia de nuevo, sin respuesta. Probé con Jackie. Estoy en su departamento, pero no hay rastro de ella. Me dejé caer en el sofá, empapado, con las manos temblorosas. Cualquier ruido en el edificio retumbaba en mis oídos. Tenía claro que ella había estado ahí hasta hacía muy poco. El té todavía estaba caliente, y la tetera emanaba un suave vapor en la cocina. ¿Dónde se había metido? ¿Por qué ese mensaje en clave a su hermana? Y sobre todo, ¿quién era la persona que me decía que no fuera? En aquel instante, comprendí que mi intuición no me había engañado. Algo no cuadraba, y mi novia estaba en peligro real. Sin pensarlo 2 veces, tomé aire y me preparé para enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo, decidido a no retroceder hasta encontrarla y asegurarme de que estuviera a salvo. Esa noche, jamás pensé que leería aquellas palabras y viviría esa angustia tan de cerca. Pero ya no había vuelta atrás. Entrar en aquel apartamento fue como adentrarme en un laberinto de incógnitas.
Al principio, pensé que ella simplemente habría salido un momento, obligada a moverse con prisa. ¿Estás aquí? ¿Te escondes? Murmuré, recorriendo cada habitación. Revisé puertas y cajones en busca de alguna nota o señal. Pero solo encontré su teléfono sobre la mesita, sin contraseña. Surgió en mí la idea de revisar sus últimas conversaciones. No había más que chats conmigo, con Jackie y un par de notas de voz sin reproducir. No había grupos, ni aplicaciones abiertas, como si alguien hubiera borrado todo rastro de otras conversaciones. Un ruido seco resonó en el dormitorio, así que corrí con el corazón acelerado. Al abrir el armario, vi todo perfectamente ordenado. Abrigos, cajas, perfumes. Pero algo llamó mi atención. Un panel en la parte trasera, con una línea horizontal casi imperceptible. Lo toqué con la punta de los dedos y noté que no cedía. Me agaché y descubrí un arañazo en la madera, como si alguien hubiera forzado ese compartimento. Justo entonces, escuché un clic proveniente de la puerta principal. Corrí a la sala y la encontré abierta, pero el pasillo seguía vacío. El portero llamó por el intercomunicador. Oiga, joven, ¿está todo bien? ¿Por qué lo pregunta? Hace un rato subió una muchacha diciendo que era familiar de su novia. Aseguró que era urgente. No está con usted. ¿Cómo era? Cabello liso, morena, bajita. Llegó unos 15 minutos antes de que usted apareciera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia el pasillo, donde las luces fluorescentes parpadeaban. El ascensor se abrió con un quejido metálico, pero no salió nadie. Estaba vacío, y aún así, se detuvo justo en el piso 7 sin que nadie lo llamara. Regresé al armario sintiendo que algo muy extraño ocurría. Volví a examinar la tabla floja y la golpeé suavemente. Sonó hueco. Noté un borde lateral y presioné con la uña. Se dio lo suficiente para deslizar los dedos y retirar el panel. Detrás, había un espacio más amplio de lo que imaginaba. Dentro, una caja de madera esperaba ser descubierta. La saqué con cuidado y la abrí sobre la cama. Contenía fotos, recortes y notas escritas a mano. Eran cosas que jamás había visto. Había imágenes mías, capturas de pantallas de mis conversaciones con mi novia, selfies de pareja. Muchas estaban rodeadas de círculos rojos y con anotaciones al margen, escritas con letra femenina. Pero no era la letra de mi novia. Responde lento cuando se enoja. No le gusta hablar de su madre. Reacciona raro si menciono a Jackie. Parecía un análisis detallado de mi comportamiento. También encontré listas con horarios. Cuando mi novia salía de casa. Cuando regresaba. ¿A qué hora hablábamos por videollamada? Todo documentado de forma meticulosa. Lo peor llegó cuando vi una nota que me heló la sangre. 3 de abril de 2035. Él no distingue mi voz de la suya. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Afuera, la lluvia seguía golpeando las ventanas. El reloj de la cocina marcaba las 8:03 cuando Jackie me escribió. ¿Ya bajaste? Estoy llegando. Respondí rápido. ¿Estás aquí? ¿En qué parte? Dijo que estaba en el portal y que subiría. Le abrí y en pocos minutos apareció en el 7º piso. Con el cabello empapado y un abrigo azul. Tenía el rostro desencajado. ¿Dónde está mi hermana? Preguntó sin preámbulos. No lo sé, pero mira esto. Entró sin más y le conté todo. Me dijo que había venido corriendo tras recibir un mensaje raro que decía azul y rojo. Sin embargo, yo recordaba haber conversado con ella antes. Verifiqué mi celular y noté que el número no coincidía con el verdadero de Jackie. Aunque usaba la misma foto y nombre. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Con quién había estado hablando toda la noche? Jackie vio la caja sobre la cama, con todas esas fotos y anotaciones. Se le heló la cara al leer esa frase repetida. Él no distingue mi voz de la suya. Empezó a temblar. ¿Estás bien? Le pregunté. No, no entiendo nada. ¿Cómo obtuvieron nuestras conversaciones? ¿Quién imprime estas cosas? Revisamos de nuevo la caja. Había también recortes de la cuenta de Instagram de Jackie, con nombres de sus amigas y datos personales. De pronto, se me ocurrió algo aterrador. ¿Has hablado por videollamada con tu hermana estos días? No, ella casi nunca hace videollamadas. Porque yo sí, o al menos creía hacerlo. Tomé el teléfono de mi novia,
que seguía sobre la mesita. Y entré a la grabadora de voz. Recordé que ella mencionó que solía guardar audios de sus clases. Hallé uno reciente, sin título. Le di play. Primero, silencio. Luego, la voz auténtica de mi novia, suave y ansiosa. Jackie, si escuchas esto es porque no puedo escribirte. Me están obligando a actuar como si todo fuera normal. Si algún día necesitas saber si estoy bien, ya conoces la frase azul y rojo. Creo que no me harán daño, pero no quieren que él aparezca. Están usando mi voz para hablar con él. Como si fuera yo, un ruido de puerta interrumpió el audio. Y tras un jadeo, la grabación terminó. Jackie empezó a llorar. Está viva. ¿Lo oíste? Sigue aquí, en algún lugar. Dijo con la voz quebrada. Tenemos que encontrarla. Hay alguien imitando su voz. Revisé el historial de llamadas del teléfono de mi novia. Estaba casi vacío, excepto por una llamada de unos 12 segundos, registrada poco más de una hora antes, bajo el nombre Vivian Exca. ¿Te suena? Pregunté. Jackie se quedó muy quieta, con el ceño fruncido. Vivian era compañera de trabajo de mi hermana. Hace años. Nos miramos, comprendiendo que estábamos envueltos en una trama de mentiras y manipulaciones. Alguien había entrado en el departamento, controlaba los dispositivos y parecía anticipar cada uno de nuestros movimientos. En ese momento, el ascensor volvió a sonar y el pitido metálico rompió el silencio. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. La lluvia se intensificaba contra las ventanas, y con ella también la tensión. Desde que todo empezó, llevábamos horas intentando juntar las piezas de un rompecabezas cada vez más siniestro. Una persona había aparecido haciéndose pasar por la hermana de Jackie. Como si conociera a detalle cada costumbre y cada rincón de la vida de mi novia. ¿Tienes idea de dónde vive esa persona? Susurré, recordando historias pasadas sobre alguien que se obsesionó con ella. Jackie negó con la cabeza. Una vez la vi saliendo de ese mismo edificio, pero pensé que sería casualidad. Ahora dudo que lo fuera. Salimos del apartamento con la urgencia dibujada en nuestras caras. Jackie sostenía el celular original de su hermana con fuerza, como si fuese un talismán. Mi mente, mientras tanto, bullía con la imagen de la caja, la nota, el audio. En la planta baja, el portero nos vio bajar con expresión preocupada. ¿Todo en orden en el séptimo? Jackie le mostró una foto y le preguntó si esa era la mujer que había subido. Se parecía, pero no era exactamente ella, dijo confundido. Insistimos en revisar las grabaciones de seguridad. Nos permitió entrar en una pequeña sala, donde un monitor antiguo mostraba imágenes de baja calidad. Regresamos al momento exacto en que la intrusa apareció. 2:14 de la tarde. La cámara captó a alguien con gorro y chaqueta oscura, la cabeza gacha y una mochila al hombro. La resolución era pésima, pero su silueta resultaba inquietantemente familiar. ¿Podríamos ver las cámaras del piso 7? Pregunté con un nudo en el estómago. No funcionan desde hace días, se disculpó el portero. Estamos esperando al técnico. Jackie maldijo entre dientes y noté cómo se crispaban sus hombros. Sin esas imágenes, no había forma de saber si la intrusa seguía en el edificio o se había marchado. Tal vez se escabulló por las escaleras traseras, murmuró el portero. Llevan al sótano y salen a un callejón. Subimos corriendo de nuevo. Al fondo del pasillo del séptimo piso, casi oculta tras una puerta sin letrero, estaba la entrada a esas escaleras. Un olor a humedad y concreto viejo nos envolvió al descender. Revisamos el sótano, alumbrando con la linterna del teléfono de Jackie cada rincón, entre cajas polvorientas y bicicletas olvidadas, pero no vimos nada. Regresamos al apartamento con el corazón en la garganta y hallamos algo peor. El celular de mi novia ya no estaba donde lo dejamos. Buscamos por todas partes, sin éxito. Tampoco habíamos visto entrar o salir a nadie. Llamé al número de mi novia y solo saltó el buzón. Jackie se dejó caer en una silla, abatida. Para colmo, descubrí que mi conversación con la falsa Jackie había sido borrada, como si jamás hubiera existido. Eran las 3:12 de la tarde. Mi novia seguía desaparecida y la única pista se desvanecía como humo. Nos sentamos en el suelo, desolados. Yo miraba la puerta, esperando que apareciera alguien, Vivian, la desconocida o quien fuera, para explicar todo. Entonces, mi celular vibró con una notificación de Google Fotos. Se había subido una imagen nueva. Sentí un vuelco en el estómago. Abrí la galería y vi una selfie tomada en el espejo de la sala.
No la había tomado yo, ni Jackie. La lámpara de la esquina se reflejaba con nitidez. En segundo plano, se me veía sentado de espaldas en el sofá. En el pasillo, borrosa, aparecía una figura de cabello suelto y ropa clara que parecía pasar justo en ese instante. Y sonreía. ¿Hiciste esto?, le pregunté a Jackie con la voz temblorosa. Ella negó, tan impactada como yo. Aquella última foto dejó claro que no estábamos solos y, sobre todo, confirmó que quien fuera que estuviese orquestando todo aquello, todavía seguía allí, más cerca de lo que podíamos imaginar. Desperté aquella noche sintiendo un nudo de ansiedad en el pecho. Mi novia y yo habíamos notado que su teléfono había desaparecido minutos antes, justo después de revisar una fotografía inquietante. Se había tomado a las 3:08 de la madrugada, apenas 5 minutos antes de darnos cuenta de la desaparición del aparato. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensar en quién pudo haberla tomado. Jackie, empujada por el pánico, abrió la puerta de golpe, con la esperanza de hallar a alguien rondando el pasillo. Pero no se veía ni un alma. Nuestra desesperación nos llevó a revisar el apartamento de nuevo, cada armario, cada rincón, incluso bajo la alfombra, aunque nos pareciera absurdo. Cuando regresé al dormitorio, recordé el panel oculto del armario. Me arrodillé y lo abrí, iluminando con mi celular. Al principio parecía tan vacío como siempre, pero esta vez distinguí algo nuevo pegado al fondo, un papel doblado en 3. Con manos temblorosas, lo desdoblé ante la atenta mirada de Jackie. 3 palabras en tinta oscura casi me detuvieron el corazón. Estoy aquí aún. Nos quedamos en un mutismo total, como si aquellas letras hubieran congelado el ambiente. Jackie, con la voz apenas audible, preguntó si creía que ella, quienquiera que fuera, había dejado ese mensaje. Solo pude responder que no lo sabía, pero sentía que quedarnos allí era insostenible. Seguimos el impulso de la lógica. Salimos corriendo sin siquiera cerrar con llave. Bajamos al vestíbulo y pasamos el resto de la madrugada sentados en unos sillones polvorientos con olor a humedad. El portero nos miraba de reojo, pero no se atrevía a preguntar nada. Parecía intuir que aquello escapaba a toda normalidad. A las 7:02 llegó el relevo de la seguridad, y con la primera luz gris del amanecer, decidimos revisar la consola digital del ascensor. El portero había mencionado que esa misteriosa mujer entró a las 2:14, y toda la información provenía del registro interno, no del sistema general del edificio. Al inspeccionar el panel, encontramos la entrada de las 2:14. Piso PB al piso 7. Visita con destino 701. Y el nombre ingresado era Jackie. Me invadió una oleada de confusión. ¿Cómo podía aparecer su nombre de esa forma? Se supone que el residente recibe una llamada de confirmación, y mi novia jamás la recibió. Alguien debía conocer el código y manipular el sistema para saltear las verificaciones. Estaba usando mi identidad para acercarse a ti, susurró Jackie. ¿O tal vez para hallar a mi hermana? La ciudad, cubierta por la luz pálida de la mañana, parecía menos acogedora que nunca. En ese instante, recordé que tenía el número real de la Jackie de siempre, la de verdad, guardado en mi celular. Con temor, le envié un mensaje. ¿Estás bien? ¿Dónde estás ahora? La respuesta llegó casi de inmediato, en un audio inconfundible. Se oía su voz tranquila, el barullo de un aeropuerto y un anuncio en portugués de fondo. Hola, ¿todo bien? Sigo en Florianópolis, mi vuelo sale a las 11. ¿Y mi hermana? ¿Está todo bien? Sentí un frío interior. ¿Cómo explicarle que alguien había usado su nombre? Que su propia hermana estaba en paradero desconocido. Que mientras tanto, una silueta extraña se burlaba de nosotros apareciendo y desapareciendo, dejando fotos imposibles y notas perturbadoras. La mañana gris y plomiza se antojaba el escenario de una historia retorcida, en la que cada pasillo oscuro y cada cámara fuera de servicio parecían encajar en un patrón siniestro. Y en mi mente resonaba la frase de aquel papel, estoy aquí aún. Todo indicaba que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginábamos, pero se nos escapaban como agua entre los dedos. Lo más angustiante era no saber con exactitud contra quién o contra qué lidiábamos. Una figura anónima parecía estar orquestando todo, y la certeza más difícil de tragar era que este macabro juego apenas comenzaba. La noche siguiente desperté con el corazón acelerado, recordando la confusión que se había instalado entre nosotros. Jackie, o mejor dicho, alguien que se hacía pasar por ella, había estado conmigo en el apartamento. Vio la misma caja misteriosa y escuchó el mismo audio perturbador. Apenas amaneció, el teléfono vibró con un mensaje urgente de la verdadera Jackie. ¿Quién es esa mujer? Ya se hizo pasar por mí en el trabajo una vez. Se llama Vivian y tiene ciertas obsesiones.
Fue despedida por comportamientos extraños. Si se hace pasar por mí es porque no quiere que la encuentren. Mi mundo se detuvo al leer aquel nombre, Vivian. Rememoré los momentos pasados con la mujer que estuvo sentada a mi lado, hablando con la misma naturalidad con la que lo haría Jackie. Corría al vestíbulo buscando a la falsa Jackie, pero el sillón estaba vacío. No quedaba ni un indicio de su presencia. Subí al 7º piso con una opresión en el pecho. Cada escalón crujía y el eco de mis pasos se multiplicaba en mi cabeza. El apartamento seguía en un silencio turbio, como si algo acechara en cada esquina. Un leve aroma a vainilla persistía en el ambiente, difuminándose lentamente. Sentí que había pasado por alto algo importante desde el comienzo. Fui al dormitorio y volví a revisar el armario donde, días atrás, habíamos encontrado una caja repleta de notas y recortes confusos. Me arrodillé para examinar el panel trasero. Con un suave empujón, escuché un clic. No era una pared maciza, sino una puerta secreta. La deslicé a un lado y descubrí un pasadizo oscuro y estrecho. Entré con la linterna del celular. El aire denso y polvoriento me hacía pensar que llevaba mucho tiempo sellado. Avancé a gatas hasta llegar a un cuarto minúsculo y sin ventanas. En un rincón, había una silla vieja con una manta, botellas de agua vacías, un plato con restos de comida y una grabadora antigua. Entonces la vi. Mi novia estaba acurrucada contra la pared con la mirada perdida. Reconocí su rostro al instante, pese a su semblante agotado. Corrí para abrazarla con cuidado, sintiendo que el corazón me palpitaba como un tambor. No observé lesiones graves, pero ella temblaba. Entre susurros, me confesó que Vivian la había obligado a fingir normalidad en llamadas y mensajes para no levantar sospechas. El miedo de que pudiera lastimar a su familia o a mí había sido el mejor arma para mantenerla en silencio. La ayudé a salir y volvimos al dormitorio, cada paso retumbando en el apartamento desolado. Nos sentamos en la cama. Quería decirle que ya estaba segura, pero su respuesta me congeló la sangre. No, todavía no. Miré hacia la puerta principal y vi que estaba apenas entreabierta. Una sombra pareció pasar fugazmente por el umbral, lo justo para asegurarme de que alguien nos vigilaba. Cerré con llave, pero mi novia negó con la cabeza. No servirá de nada, ella tiene llaves. Llamé a la policía lo más rápido que pude, explicando lo básico. Había una persona peligrosa haciéndose pasar por Jackie, con acceso al edificio. Me dijeron que enviarían una patrulla, y respiré hondo, intentando no perder la calma. Pregunté qué quería Vivian de ella. Con la mirada clavada en la costura de su pijama, mi novia me contó cómo empezó todo. Primero, imitación de gestos y forma de vestir. Luego, preguntas inusualmente personales. Y, finalmente, aquel acoso descarado que terminó con su despido. Al rechazarla en su casa, Vivian se había vuelto más insistente. De pronto, golpearon la puerta con 2 suaves toques. Quedamos en silencio. Vimos un sobre deslizarse por debajo. Dentro, una foto de los dos durmiendo, tomada desde lo alto, con una frase al reverso. Yo también puedo ser tú. El sonido del celular rompió el mutismo. La policía había llegado. Bajé para encontrarlos y regresaron conmigo a inspeccionar el apartamento, incluido el pasadizo oculto. Ni rastro de Vivian, como si se hubiese esfumado al sentir nuestra llamada de auxilio. Sin evidencias claras y con una foto imposible de rastrear, todo quedó en un compás de espera. Pasaron 2 días largos como semanas. El insomnio nos dominaba. Cualquier ruido nos hacía saltar de la cama. En más de una ocasión, revisé el armario, deseando no encontrar nuevas sorpresas. Pero en una de esas madrugadas, oí algo. Un murmullo leve. Revisé cada habitación, al llegar al espejo del dormitorio, noté una huella dactilar en la parte superior. Al limpiarla, vi que el marco estaba un poco suelto. Al presionarlo, se reveló un pequeño hueco donde había un papel doblado. Decía, estoy aquí, pero no sola. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mi novia leyó el mensaje, y como si fuera una señal macabra, mi celular vibró con un número desconocido. El texto decía, ¿te gustó la foto? Esta fue mi favorita. Adjunto venía otra imagen, tomada desde la calle, apuntando directamente a la ventana de nuestra sala. Nos veíamos los dos, iluminados por la tenue luz de la lámpara. Corría a bajar la cortina, sabiendo que, de algún modo, Vivian seguía ahí afuera, observándonos. Un último mensaje llegó a la pantalla. Estoy cerca. Siempre lo estoy. Gracias por cuidarla por mí. Luego el celular se apagó, como si nada más tuviera que decirnos.
Desde entonces, jamás volvimos a dormir con la misma tranquilidad. Sabíamos que Vivian podía estar en cualquier parte, incluso oculta en algún recoveco del edificio que desconocíamos. Pero lo peor era la sensación de que, por mucho que intentáramos escapar de su sombra, ella siempre estaría un paso por delante, observando, esperando, y haciéndonos saber que, en su mente retorcida, este juego aterrador aún no había terminado.